En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en miércoles mitad de la semana con muchas informaciones. Wow, señores, yo no sé si ustedes han estado dando seguimiento a todas esas imágenes en ese terremoto terrible, en ese evento natural que se produjo en Turquía. Ayer fue una cosa lacerante, la foto de esa bebé. Señores, ustedes vieron la foto de esa bebé, increíble, impresionante lo que pasó. Después de ese terremoto ahí entre Turquía y Siria, y ver que dentro de miles y miles y miles de víctimas, señores, parecería como mismo hoy dice el periódico Diario Libre, que destaca esa foto en primera página, cómo florece la vida en el caso de la recién nacida que fue rescatada, que todavía estaba unida al cordón umbilical de su madre, que también murió toda su familia y que esa niña salvó milagrosamente. Es terrible lo que está pasando, lo que ha pasado. Ya los muertos cuentan más de 7.000 y dentro de esos más de 7.000, incluida la familia de esa infante, bueno, pues poder salvar la vida ha sido un verdadero milagro. Pero la verdad que es lacerante y rompe el alma, ¿no? Y el corazón ver esas imágenes terribles. Por aquí, por el patio, parece como que florece un poco la esperanza respecto al caso de la justicia para los que con mucha poca fe creían que los casos del denominado antipulpo, bueno, pues se iban a quedar ahí y se especuló mucho, se habló de posibles acuerdos. ¿Recuerdan? Les decía que eso era improbable porque si era para tratar de sacar capital político en este caso, yo no veía por dónde podría esto ocurrir, toda vez que la gente, y así lo demostró en el día de ayer que frente ahí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estuvo presente y atento a cuál iba a ser el resultado de esa audiencia donde se vería cuál era, si el caso iba a fondo o no, como una forma de decir estamos atentos con los temas de corrupción y de impunidad que por tantos años ha transitado la República Dominicana. Entonces, echar recurso de esto con acuerdos que sabemos que se dan entre ese litoral que desbordó y hartó a la gente, que es esos gobiernos del PLD, sobre todo en ese último tramo, aunque el expresidente se espantara más de una vez diciendo que cuál corrupción, les trayó en los mismos pies, y la gente está atenta, y que acuerdos sobre ese tipo de situaciones era totalmente improbable, porque si el capital político que se podía sacar ahí, yo creo que iba a ir en contrario de las pretensiones. Por eso yo nunca dudé y siempre dije que tenía que llegar. Además, es un caso en el que se admitieron las culpas y por supuesto fortaleció ese expediente, y efectivamente en un hecho sin precedentes aquí en República Dominicana, en un hecho histórico, bueno, pues los hermanos del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalis y Alexis Medina Sánchez, van a juicio de fondo por el caso Antipulpo, con él 22 personas más. Otros 19 imputados, perdón, eso es lo que dirían. Hay uno de los que se supone que deben ir a juicio de fondo que todavía está prófugo, pero también a esa fase judicial pues va la mayoría de los imputados. Francisco Pagán, 2 más, son los primeros condenados, y usted sabe que se acogieron a lo que establece nuestro código, ¿no? Y ellos no solo devolvieron, sino que admitieron, que también ese es otro hecho histórico. Yo creo que no ha habido ningún acusado, imputado por corrupción en este país que admita que malutilizó o que malversó o que tomó sin ser suyo los recursos del Estado. O sea que son 2 precedentes, los 2 hermanos de un presidente, pero además denuncias por corrupción en este nivel, ir a juicio de fondo, y sobre todo exfuncionarios que simplemente admitieron que delinquieron, en este caso el señor Pagán, que
Se ha hecho mucho particular énfasis porque se supone que el ingeniero Pagán venía a enderezar algunos entuertos. Ustedes recuerdan cuando Danilo Medina comenzó con aquellas construcciones de las escuelas a granel, y dentro de sus políticas, que al final devino en parte del entramado con el entonces director de OISOE, Pimentel Caret, que terminó un ingeniero, un arquitecto en Romana, suicidándose porque le apretaban tanto, y tenían un accionar que que sus tentáculos salían desde la misma OISOE, señores, que el pobre infeliz terminó suicidándose, y a raíz de esos escándalos fue cuando entonces trajeron al señor Pagán al frente de la OISOE. Y ya ustedes pueden ver, señores, en lo que devino todo esto. Terminó admitiendo sus responsabilidades, y con esto muchas gentes que las veremos intentando opinar, ¿no? Criticar en otros casos, señores, porque hay gente que definitivamente son cara dura. Y saben que en esto me voy a referir de manera muy especial y muy particular al ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que ahora no quiere pretender que se le ha olvidado en esa memoria selectiva de estos políticos que él simplemente tiró la toalla con el caso del manejo que hizo durante aquella estafa de la Sunland, que tampoco sabemos todavía dónde fueron a parar aquellos 200 millones de dólares, como que si una cantidad de esa magnitud se desapareciera o saliera volando como si nada, aunque los exculparan y aunque se produjera ese mentado no al lugar, del que por no apelar el señor Francisco Domínguez Brito ha pagado un costo político. Y es ese mismo Francisco Domínguez Brito el que tiene el tupé y la cara dura de tratar de opinar en estos casos respecto al accionar de la justicia, como si él simplemente no hubiese escurrido el bulto frente a un caso que, como el de la Sunland, en tiempos del gobierno de Leonel Fernández, quedó en una total nebulosa. Y yo siempre he repetido que son de los casos que, aunque los esculpe una corte celestial, señores, tienen que poner las cosas claras. A propósito de OISOE, que antes era la Oficina Supervisora de Obras del Estado, también Félix Bautista por ahí pasó, y desde siempre fue motivo de escándalo. Yo creo que la primera vez que Félix Bautista, sindicado por Transparencia Internacional como uno de los hombres más corruptos del mundo, fue interpelado por el CODIA, precisamente desde sus funciones ahí en OISOE. Por ahí comenzó, y lo recuerdo muy bien porque en esos tiempos era todavía reportera, y yo recuerdo que fui a cubrir esa interpelación que se le hizo a Félix Bautista. Sí, señor. Entonces, el hecho de que en administraciones pasadas ese tipo pasaran como si nada, tanto como si nada, que hay una cantidad enorme de denuncias y de corrupción que no llegaron a ninguna parte. Miren, uno de los que van a ir a juicio de fondo en este caso, y es una historia que yo se las he contado muchas veces, pero hay que repetirla, es el caso de Fernando Rosa. Como se estilaba entonces, Fernando Rosa, cuando era jefe del FOMPER, antes de esta coyuntura, porque Danilo lo volvió a reponer al frente de FOMPER, después que sacaron al profesor Izquierdo, después de una denuncia y 2 expedientes, precisamente por la estafa que le había hecho al Estado por 18.000 millones, las empresas distribuidoras Ejejaina y Ejeitabo. Y eso fue durante la gestión primero de Fernando Rosa. Cuando vino entonces el profesor Izquierdo a ese puesto, bueno, pues se encontró, señores, con que fue un tumbe de marca mayor, presuntamente, producto de el dinero que deberían por ser socios del Estado, de garantizar esas empresas generadoras, que por cierto pasaron a ser privadas justamente en los años de gobierno de Leonel Fernández, cuando él decidió privatizar todo lo que era de nosotros. Bueno, pues fueron 2 expedientes enormes, grandiosos, 2 expedientes bien documentados, lo que había introducido el profesor Izquierdo, y cuando llegó Danilo simplemente se engavetó. Y eso fue en tiempos del señor Fernando Rosa, porque así es como actuaba la justicia en ese momento. Por eso lo de ahora es un hecho histórico, no solamente histórico porque no tiene precedentes, sino porque yo, como estoy segura que iban a ir a juicio de fondo, estoy plenamente convencida de que aquí tiene que haber condenados, porque los hechos han sido admitidos, aunque no por los principales cabecillas de este expediente, en este caso el hermano del expresidente Danilo Medina, que por cierto nunca cumplió con ninguna funciones en el Estado, pero
su condición de hermano del presidente que no sabe absolutamente nada ni tiene idea de todo lo que pasó tan cerca de él, como que sus hermanos o como que su seguridad o como que su procurador, todos están con expedientes de corrupción. Son de las cosas que ocurren. Entonces, yo creo que esas son cosas importantes de recordarla. De todas maneras, ese juicio de fondo donde Irán 22, Alexis ya habría salido guarda prisión en su casa, ¿no? Tuvo que pagar 30 millones de los que solamente 10 era la cantidad a entregar, con una garantía de desagravio. Y lo que yo creo es que ahora, yo creo que es válida la comparación. Yo creo que la justicia está avanzando y eso es algo que nosotros no podemos negar. Sin entrar en grandes discusiones de la culpabilidad o no, eso tendrá que demostrarse en el juicio de fondo y estoy segura que se va a demostrar, porque aquí se utilizaron se echó mano a todos los vericuetos de parte de la defensa de los imputados en este caso, como supongo yo que es parte del trabajo que tenían que hacer, y todos definitivamente fueron derribados frente al juez actuante en este caso, que es el señor David, ¿cuál es el apellido? David Peguero. Bueno, el fiscal actuante en este caso, y no hubo forma, pero por supuesto, hay que partir de la presunción de inocencia y, por tanto, la culpabilidad tendrá que demostrarse en ese juicio de fondo, de lo que yo no tengo ninguna duda, porque todavía, aunque no creo que tenemos una justicia independiente como la gente ha estado demandando, por lo menos tenemos la cabeza de un ministerio público y tenemos magistrados fiscal que ciertamente, pienso yo, hasta este momento están comprometidos con hacer una labor de decencia, de ética, y no de venir en simple mequetrefes como han sido los que han estado al frente de la justicia dominicana por tanto tiempo. Pero eso le va a corresponder en todo caso a los jueces hacer esas demostraciones. Mientras tanto, el hecho de que los hermanos del presidente o de un expresidente en este caso vaya a juicio de fondo, yo creo que ya eso es algo que nos debe llenar de esperanza. En otros tiempos, bueno, los pronunciamientos, como escuchamos a algunos decir de que los ricos, los ladrones de cuello blanco no van a la justicia, o que los políticos no van, parece que eso simplemente fue un mito que se ha derribado con el accionar ahora. Se pusieron muchas bolas a correr, que si acuerdos de funeraria, por donde después de perder las elecciones transitó mucho el presidente Danilo Medina. Todo eso yo pienso que de alguna manera estaba procurando desmoralizar a la gente. Pues ahí está, señores, la justicia está avanzando y yo creo que aunque necesitamos más, debemos apoyar e impulsar y estimular para que este tipo de actuaciones siga creciendo y para que finalmente nosotros institucionalicemos una real justicia independiente, como ha pasado en otros países. Y por eso la historia, por ejemplo, en Perú, respecto al caso de Odebrecht, comparado con República Dominicana, donde había una oficina para despachar soborno a los demás países por parte de esa empresa, las cosas se han contado de manera diferente que aquí en nuestro país, donde prácticamente no hay nadie preso, ni parece que nadie va a ser condenado por ese caso. Así es que, qué bueno el avance de la justicia. Vamos por más, señores, pero estoy plenamente convencida que aquí, en el caso Antipulpo, habrán condenados. Agradecer como siempre a todos ustedes, por supuesto, el acompañamiento que nos dan. Denle like si les ha gustado esta transmisión y compartan con otras personas. Agradecer, como siempre, a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, y a pedirles que si no se han suscrito a este canal de YouTube, que lo hagan, y que lo hagan también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.